Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cápsula Jurídica. Hoy día nos corresponde hablar sobre el empresario individual como persona natural. En la cápsula anterior dijimos que en los emprendimientos individuales, es decir, aquellos emprendimientos donde una sola persona quiere desarrollar un negocio, habían distintas formas. Vimos tres formas y la primera era la del empresario individual como persona natural. Esta es la forma más básica de emprender, esta es la forma más básica de organizarse. Se puede decir que aquí no requiere ni de abogado ni de contador. Hoy día, incluso con los sistemas digitales que tiene el Servicio de Impuesto Interno, tú solamente necesitas tener un RUT, que lo tienes cuando naces, y inscribirte en la página del Servicio de Impuesto Interno, pides tu clave y puedes incluso iniciar actividades indicando qué tipo de actividades las que va a iniciar a través de la plataforma de Internet del Servicio de Impuesto Interno. Y incluso más, puedes emitir boletas de carácter electrónico. Y si tú estimas que tu negocio puede ser un poco más complejo, puedes entonces contratar los servicios de un contador. Pero claramente no requieres de los servicios de un abogado. ¿Cuándo tú vas a organizarte como empresario individual, como persona natural? Lo vas a hacer cuando el capital que vas a invertir en tu negocio es un capital bajo. Estamos hablando de pequeños montos, estamos hablando de montos que generalmente no van a superar los 2, 3, 4 millones de pesos. De ahí hacia abajo. ¿Y por qué? Porque no tiene sentido que tú gastes en honorarios de abogado o de notaría o de conservador, en publicaciones, etcétera, si tu inversión es de bajo monto. Vas a gastar más casi en iniciar tu emprendimiento y los gastos de burocracia en vez de destinarlo a capital para tus primeros gastos en este negocio. Y lo otro es que también se recomienda este tipo de emprendimiento como persona natural cuando los riesgos del negocio, es decir, las posibilidades que te vaya mal son muy bajas. ¿Y por qué? Porque una de las ventajas que tiene este emprendimiento es que es de baja burocracia, es de bajo costo, no necesitas ningún tipo de papeleo o burocracia más compleja para iniciar estas actividades, pero la desventaja que tiene es que todo tu patrimonio, todos tus bienes, todo lo que tú tienes como persona están involucrados en los riesgos. ¿Qué significa eso? Que si te va muy mal en el negocio y tienes deudas y tienes acreedores, estos acreedores, como tú estás emprendiendo como persona natural, pueden embargar tus bienes personales, tu casa, tu auto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque has emprendido tu negocio como persona natural. ¿Qué significa esto? En términos mucho más sencillos, significa de que no hay una separación entre tu negocio y tu persona. Esto significa, en consecuencia, que si le va mal a tu negocio, los acreedores pueden embargar tus bienes que tienes como persona. ¿Por qué? Porque no hay otra persona jurídica, por ejemplo, y lo vamos a explicar en la próxima cápsula, donde tú puedes separar tu patrimonio. De manera que se recomienda que tú emprendas de esta manera cuando el capital es bajo y los riesgos son bajos. Yo recomendaría nuevamente que en los casos en que vas a emprender como joven o tu primer emprendimiento, si es de bajo riesgo, sea como persona natural, y eso no impide que en el curso de tu emprendimiento, de tu negocio, si te va bien y comienza a irte bien y comienzas a aumentar la apuesta, en el sentido de que comienzas a aumentar la inversión en tu negocio o comienzas a expandirte, pues bien, en ese caso tú puedes entonces más adelante convertirte en una persona jurídica, es decir, organizarte como, si sigues queriendo ser un empresario individual, estar solo o sola, puedes organizarte entonces como una EIRL o una SPA, sobre lo cual vamos a hablar en las cápsulas posteriores. De manera que, resumiendo, la forma básica de organización en Chile de un empresario es organizarse como persona natural, es decir, no crear ningún tipo de sociedad, no crear ningún tipo de persona jurídica, no crear ningún tipo de organización, sino que como persona ir e inscribirse en el Servicio de Impuesto Interno y declarar de que vas a iniciar una actividad empresarial, cumplir con los demás requisitos que la ley establece, dependiendo del tipo de negocio, los requisitos sanitarios, las patentes comerciales, las patentes municipales, etcétera, etcétera, y con eso tú emprendes. Sí debes tener claro siempre, y vuelvo a insistir porque es muy importante,
solo es recomendable este tipo de organización por su bajo costo y por su simplicidad cuando la inversión que vas a hacer es pequeña y cuando los riesgos de tu negocio, es decir, el tipo de negocio es de bajo riesgo. Es decir, las posibilidades que te vaya bien son más o menos ciertas y los riesgos que te vaya mal, son muy bajos. En ese caso, recomendamos este tipo de organización. En los demás casos, lo que vamos a recomendar siempre es organizarse como un tipo de persona jurídica, es decir, un tipo de organización que evite que tus acreedores, si te va mal, pueden llegar a tus bienes personales. Eso es todo, nos vemos en nuestra próxima cápsula la próxima semana.